¿Cuántas veces habremos hablado en este espacio sobre la montaña de Guerrero y específicamente sobre una comunidad, Chilapa? Por mucho tiempo la gente que ha seguido el canal desde hace rato sabe que aquí en este canal, en este espacio, hemos dicho que el lugar más peligroso, años atrás, no muchos, 2 años, 3 años, el lugar más peligroso del país era Chilapa, Guerrero. Porque aparecía a cada rato información de masacres, de muertos, de cómo rodeaban los ardillos, los pueblos, cómo desplazaban a las familias. Era terrible lo que se veía hace 2 o 3 años. Bueno, pues esto no ha parado, no ha parado. Chilapa de Álvarez es uno de los pueblos más afectados por la guerra en nuestro país. Hace unos días el Congreso Nacional Indígena publicó también un comunicado, no lo hice en video, pero hoy me encuentro esta nota de Contralínea sobre lo que está pasando en la montaña en el municipio de Chilapa, que verdaderamente es desgarrador. Ustedes van a escuchar cómo el pueblo se sabe abandonado, cómo los indígenas nahuas de esta comunidad en Chilapa han acudido a todas las instancias, cómo han solicitado ayuda del delincuente que está en la presidencia y del gato que tiene en derechos humanos, Alejandro Encinas, y ninguno de ellos hace nada. Están avisados y no les importa. ¿Por qué? Porque la pregunta la plantea mucho mejor Zósimo Camacho al final de su texto. Escuchen nada más y díganme si esto no es indignante. Ya no tienen pretexto, no tienen excusa para decir, es que nos dejaron el país así. No, ya tienen 2 años ahí. Y esto no es nuevo. Simplemente no les interesa. Este asunto está incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es que no pueden venir a decir que no sabían. Simplemente no les importa. Punto. No se trata de una comunidad que les vaya a aportar votos, porque si se tratara de una comunidad así, seguramente ahí estarían inmediatamente. ¿Por qué no va a Chilapa el cuñado de Tiro Loco, de Ackerman? ¿Por qué no va ahí el Amílcar Sandoval? Ándele, que vaya a hacer campaña, o Félix Salgado, o Nestora Salgado, que vayan ahí para que vean lo que tienen que decirles estas personas de Chilapa. El sábado 19 fueron encontrados los cuerpos de 4 indígenas nahuas de la montaña baja de Guerrero. Sí, otros 4, de una sangría que no para ante la indolencia de los 3 niveles de gobierno. María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño llevaban por nombres los indígenas encontrados al interior de su propia camioneta, maniatados, con huellas de salvaje tortura y sendos tiros de gracia. Las 2 mujeres y los 2 hombres pertenecían a la comunidad de Alcozacan, municipio de Chilapa de Álvarez. Habían desaparecido un día antes, el viernes 18. Sus cuerpos aparecieron en un punto de la carretera que conecta Chilapa con Tlapa de Comonfort, en la montaña de Guerrero. Eran integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, la CIPOG-EZ, la organización a la que pertenecen 22 comunidades que recientemente rompieron un cerco paramilitar impuesto por el narco, en específico por el cártel de los Ardillos. Hace un mes que habían recuperado la movilidad en el territorio. Ahora ven estas comunidades nahuas que por tal osadía los sicarios les cobran una cuota de sangre. Hace poco más de un año recorrimos la zona. Documentamos que las 22 comunidades de la CIPOG-EZ en la montaña vivían bajo asedio. Tuvieron que instalar trincheras en el perímetro de su territorio para repeler los embates armados de los ardillos. La delincuencia organizada quiere el territorio de las comunidades porque lo utiliza como ruta del trasiego de drogas, armas y personas, y como lugar de siembra de amapola. Se aprovecha de la ausencia de comunicaciones y de la sospechosa inacción de los gobiernos para imponer su ley
someter a los pueblos y asesinar a quienes se les oponen. Si los gobiernos municipales de Chilapa de Álvarez, Tlapa de Comonfort y de José Joaquín de Herrera y el estatal de Guerrero no pueden llamarse a sorpresa por lo que ocurre, tampoco el gobierno federal. Las comunidades han gritado al mundo su situación con cada masacre que padecen. Su caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero al interior del país las autoridades hacen como si nada pasara. En octubre, una comisión de la CIPOC-EZ vino a la Ciudad de México. Le informó una vez más al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, delincuente Alejandro Encinas, de la situación. Son delincuentes porque son cómplices de esto, entre otras cosas. La propia Fiscalía General de la República tiene identificados a los líderes de los ardillos. Se trata de los hermanos Celso y Jorge Iván Ortega Jiménez. Y también sabe que otro hermano, Bernardo, es el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado de Guerrero. ¿Cuántas veces no hemos hablado de este delincuente? Todos lo saben, pero parece que el gobierno... No, también lo sabe, pero no le importa. Bernardo Ortega Jiménez ha declarado en reiteradas ocasiones que nada tiene que ver con las actividades de sus hermanos, pero para las comunidades del CIPOC-EZ, él es el mando político de los ardillos, mientras que Celso y Jorge Iván son los mandos operativos del grupo armado. Señalan que la protección con que cuenta este cártel viene de las altas esferas del gobierno del estado. ¿Y la 4T? ¿Qué equilibrio sostiene o qué acuerdos tiene que cumplir como para no actuar contra este cártel? ¿O acaso saca alguna ventaja de los ataques a estas comunidades? ¿Por qué el gobierno federal se niega a brindar medidas cautelares? ¿Por qué la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha enviado a ningún visitador a registrar las violaciones a los derechos humanos en la zona y a atestiguar el cerco narcoparamilitar contra las comunidades? ¿Cuántas vidas más tienen que ser cegadas para que escuchen a estas familias nahuas? ¿Cuántos muertos les falta poner para que se vuelvan a verlas? Llevan alrededor de 30 en solo los últimos 2 años, entre comandantes de su policía comunitaria, activistas, músicos y campesinos. Las emboscadas no cesan. La más reciente es un macabro mensaje para quienes rompieron el cerco paramilitar e informativo en semanas anteriores. En el comunicado mediante el cual las comunidades nahuas del CIPOC-EZ dieron cuenta de los asesinatos, se asienta, 2 puntos, se abren comillas, esto está publicado en la página del Congreso Nacional Indígena, es el comunicado de la CIPOC-EZ. Hoy y en los tiempos que vienen, nos seguirán asesinando. Sobre nuestros cadáveres se va a construir ese México en el que nuevamente estorbamos. Pero ya no podemos continuar en la esclavitud. Aquí, en la montaña baja de Guerrero, el COVID-19 es lo de menos. Nos están asesinando, así, como animal, sin que nadie escuche, sin que nadie haga nada. Nuestro ya basta continuará y costará más sangre, porque ninguna lucha por la verdadera libertad y la justicia ha sido tersa. Nunca en la historia a los pueblos nos han regalado nuestra libertad. Se cierran comillas. Las comunidades del CIPOC-EZ no están solas. No es tan complicado entender lo que pasa, ¿no? Sus apoyos no están en las ciudades ni en los círculos de la vieja y nueva clase política. Están en pueblos de otras regiones, igualmente pobres y dignos. Cuentan con el respaldo de los organizados en torno a la organización campesina de la Sierra del Sur, en el propio estado de Guerrero, y de los que integran el Congreso Nacional Indígena en todo el país. ¿Tendrá algo que ver la inacción del gobierno federal precisamente en las simpatías zapatistas de las comunidades afectadas? Ojalá las respuestas a las preguntas planteadas lleguen antes que la siguiente emboscada. Esto es lo que publicaron en Contralínea el día 22
sobre esta barbaridad en la sierra, en la montaña de Guerrero. Chilapa, un municipio golpeadísimo. Hemos entrevistado aquí gente de Chilapa, recordarán a una compañera que incluso hasta fue entrevistada en la radio de España para contar lo que estaba pasando. Y es increíble, todos sabemos, todos, hasta López y hasta Encinas, pero el par de delincuentes voltean para otro lado, ocupan la escasa materia gris que tienen para pelearse con el Reforma, el Excelsior, el País, el New York Times, Loret de Mola o Broso. Para eso ocupan la escasa materia gris que tienen. Para resolver esto, no, eso no les importa. Al fin y al cabo, ¿qué? Son indios, que se mueran, estorban, no sirven. ¿O no? Y más, mucho más, si tienen la osadía de ser parte de una organización en la que también está inmiscuida LZ. No, esos menos, esos que se mueran todos. Esto es lo que aplauden cuando el gobierno de López voltea para otro lado. Esta gente se parece mucho más a ustedes que a los que ustedes les aplauden. Pero están embelesados con esos políticos de pacotilla mentirosos. Mientras tanto, el pueblo que se joda. Mientras se afianza la transformación de Cuarta. Saludos, compas.